armonía, by being synchronized in time. siendo sincronizados en el tiempo. Bueno. Very good. Aho. Very good teaching. Muy buena enseñanza. If only we could remember that all the time. Esperamos poder recordar esto todo el tiempo. We are here with a supreme dedication Estamos aquí con la suprema dedicación to persevere in the truth, para perseverar en la verdad, because ours is a sacred struggle. porque nuestra batalla es sagrada. All perseverance in the truth is sacred, Cada perseverancia en la verdad está sagrada. and the highest cause to which we can give our human life is to a sacred struggle. Y la máxima causa por la que podemos devolver nuestra vida es una batalla sagrada. Until there is harmony between all creatures, Hasta que no haya armonía entre todas las criaturas, we do not cease in this struggle. no vamos a parar la batalla. And at the same time, to be involved in this struggle Y al mismo tiempo estar involucrados en la batalla and to have genuine success, y tener éxito verdadero, we have to remember the teaching tenemos que recordar las enseñanzas which we have just received, que acabamos de recibir, to remain tranquil and quiet in the center of chaos. Quedar tranquilo en el centro del caos. And this is the supreme teaching. Esto es la enseñanza suprema. In the very center of this chaos Al centro verdadero de este caos is the radial no time. hay el no tiempo radial. And that in this radial no time, which we call the radial here and now, Y en este no tiempo radial que llamamos el ahora y aquí radial, we realize that there is no beginning and no end. nos damos cuenta que no hay un inicio ni una fin. We have always been here, Estamos aquí desde siempre and we have never been here at all. y nunca estuvimos aquí. And this is the nature of time. Y esta es la naturaleza del tiempo. We have been speaking yesterday in a very fundamental way, Ayer hablamos en una manera muy fundamental and that we're also presenting a perspective that we have not presented before. Estamos también presentando perspectivas que no hemos presentado antes. And so we wish to continue Y esperamos continuar in this manner. en esta manera. And today we will go from the point of the radial now Y hoy vamos desde el punto del ahora radial to a consideration, first of all, of the cosmology of time. a la consideración primera de la cosmología del tiempo. The cosmology of time has no beginning nor end. La cosmología del tiempo no tiene un inicio ni un fin. This is very different from what is referred to as the cosmology of space. Y esto es bien diferente de lo que se llama la cosmología del espacio. Today, all the astrophysicists are looking for the beginning. Hoy todos los astrofísicos van en busca del inicio And they send big telescopes into space. y envían grandes telescopios en el espacio And I think we saw the Big Bang over there. y dicen, yo creo que he visto el Big Bang allá. I felt the vibration of Big Bang. Allá está la vibración del Big Bang. We're getting close. Estamos acercándonos. Well, the truth is Pero la verdad es que that if the scientists stop their mind, if los cientistas pararan su mente, they would find themselves at the beginning. entonces sí se encontrarán al inicio. They really don't need to spend all that effort No necesitan verdaderamente todos estos esfuerzos
to find the beginning. para encontrar el inicio. If they want to find the beginning, Si de veras quieren encontrar el inicio, it may be better to pray to God mejor sería pregar a Dios and see what God has to say. y ver qué tiene que decirle Dios. But this is gets down to the issue, a very profound issue of the cosmology of time and space. Y esto es el punto muy profundo de la cosmología del tiempo y el espacio. When we talk about the cosmology of space, we are always thinking of coming from some abstract beginning. Cuando hablamos de la cosmología del espacio, siempre estamos pensando que venimos de un cualquier abstracto inicio. We know that in all the spiritual traditions, Mientras que sabemos que todas las tradiciones espirituales, there is, of course, a point that says God had a thought. hay un punto en donde se dice que Dios hubo un pensamiento And we think that this thought was in some absolute point. y pensamos que este estaba en un punto absoluto. And maybe God is having this thought right now. Quizá Dios se está parando ahora mismo, And he didn't have it 15 billion years ago. que no lo hizo hace 50 millones de años. So we think that that thought might be occurring at this very moment. Así que pensamos que esto pueda estar pasando ahora mismo. When we talk about cosmology, Cuando hablamos de cosmología, we are talking about the origin and nature of the cosmos. hablamos de la origen y de la naturaleza del cosmos. What is cosmos? ¿Y qué es el cosmos? The cosmos means order. Lo que significa cosmos es orden, Very similar to cosmetic. muy similar a la cosmética. Cosmetic is how we make it look like order. Cosmética es lo que nos sirve para que nos parecemos en orden. We find if cosmetics is very necessary. Encontramos como la cosmética sea muy necesaria. So the cosmos is just a simple order of everything. El cosmos no es nada más que el orden sencillo de todo. And that the universe represents the order of the cosmos. Y el universo representa el orden del cosmos. But usually when we think of the universe, Normalmente cuando pensamos en el universo, it is from the perspective of the mind of space. esto es en la perspectiva de la mente y el espacio. And so we look at especially at the nighttime sky, Y especialmente cuando estamos mirando el cielo en la noche, and we see millions and millions and millions of stars. vemos millones y millones y millones de estrellas. And it's very good to be able to have the opportunity Es muy bueno tener la oportunidad to lie on your back and look for hours at the stars. de acostarnos y mirar por horas a las estrellas. Then you won't have an ego anymore. Aquel entonces no tenemos un ego nada más. And why is that? ¿Y por qué es esto? Because you realize how infinite everything is. Porque nos damos cuenta de cómo todo sea infinito. But you don't have to try to see out there where did it begin, Pero no tenemos que ir buscando por allá a dónde empezó, because it began inside of you. porque empezó adentro de usted. And so we begin to understand that when we talk about the law of time, Así que empezamos a comprender que cuando hablamos de la ley del tiempo, that we must redefine cosmology, tenemos que redefinir la cosmología. that the origin of the universe and of life is not in space, La origen del tiempo y de la vida no es en el espacio. the origin of life and the universe is in time. La origen de la vida y del universo en el tiempo. And also, when we look at night and see the stars, Y cuando miramos las estrellas en el cielo, we are experiencing space that is infinite,
hacemos la experiencia del espacio infinito. And maybe as we dissolve into that infinite space, Y quizá al disolvernos en este espacio infinito, we might have also experience possibly of other dimensions. posiblemente podemos tener experiencias de dimensiones diferentes. And this is a very, very key issue. Y este es un punto muy importante. The cosmology of space is dealing only with the evolution in the third dimension. La cosmología del espacio se interesa nada más de la evolución de la tercera dimensión. And does not really take into account the simultaneous existence of other dimensions. Y no toma en consideración la existencia simultánea de otras dimensiones. And we have to appreciate and involve ourselves in the existence of other dimensions. Y tenemos que darnos cuenta de la existencia de otras dimensiones y involucrarnos en ellas. So the law of time redefines the perception and nature of cosmology. La ley del tiempo redefine la percepción y la naturaleza de la cosmología. We have said that time is of the mind, Hemos dicho que el tiempo es de la mente and also that time is the fourth dimension. y también que el tiempo es la cuarta dimensión. And it is very important to understand that when we say time precedes space, Es muy importante comprender que cuando decimos que el tiempo viene antes del espacio, that we're also saying that the fourth dimension precedes the third dimension. también estamos diciendo que la cuarta dimensión viene antes de la tercera. There are other dimensions beyond the fourth, Hay otras dimensiones más allá de la cuarta. but where our evolution is at this point, Pero a donde está nuestra evolución en este momento, we are between the third and the fourth dimension. estamos en el medio de la tercera y de la cuarta. But the evolution comes from the higher dimensions to the lower dimensions. Y la evolución llega de las dimensiones más altas hasta las más bajas. That in the beginning, at the highest level, Y al inicio, al nivel más alto, there is nothing but pure mind. no hay nada más que pura mente. And that is slowly from the development of the thought of this mind, Y lentamente en el desarrollo de esta mente, that there come to be discriminations of different form. hay discriminaciones de diferentes formas. And these forms are actually mental structures. En realidad, estas formas son estructuras mentales. And we have to ask the question, Tenemos que ponernos una pregunta. whose mind? ¿Qué es la mente? To whom does this mind belong? ¿A quién pertenece esta mente? And that there is really only one answer, Y no hay nada más que una respuesta. and that the mind belongs to the Supreme Creator. Y es que la mente pertenece al Creador Supremo. The universe, when we look at it, has tremendous form and order. Cuando miramos a Él, nos damos cuenta que el universo ha una tremenda forma y orden. The science, the materialist third dimensional science, says that all of this order came about randomly. Y los cientistas de la tercera dimensión materialista dicen que este orden vino acaso That everything just happened by chance. y que cada cosa pasa acaso. That from the first Big Bang, Desde el primer Big Bang that a whole set of effects was set in motion, se puso en movimiento toda una serie de efectos and that all these effects created a large random order, y esto es lo que creó un gran orden acaso and that strange chemical permutations and so on y permutaciones químicas extrañas y así created the stars and the planets and even life. crearon las estrellas, los planetas y además la vida. And that there is no particular purpose
y que no hay un propósito particular, that it just happens. y nada más sucede. Now, that is a very limited point of view, Esto es un punto de vista muy limitado, and that because the modern science porque la ciencia moderna makes an absolute point hace un punto absoluto to not consider God, de no considerar Dios, to not consider that there is a purpose beyond the existence of random atoms. de no considerar que pueda existir un propósito al más allá. And that because of this, actually, modern science limits itself. Y por esto, en realidad, la ciencia moderna limita a sí misma It creates it has a inbuilt bias, y tiene una innate a bias, an innate bias. límite. Yeah, Está afectado por este mismo pensamiento and it does not consider that that it is affected by its prejudice. y no considera que está condicionada por este prejuicio. So we have the most fantastic theories Así que tenemos la teoría más fantástica as a result of this prejudice. como resultado de este prejuicio. For instance, Stephen Hawking, Por ejemplo, Stephen Hawking, who wrote a book called The History of Time. que escribió un libro llamado La historia del tiempo. When he was asked to go further with what he meant by time, Le pidieron de ir más allá en la definición de qué es el tiempo he said that before the Big Bang, y dijo que antes del Big Bang the universe existed as the size of a pea. el universo existía como si fuera grande como así, un grano. And that somehow or other that this pea decided to have a Big Bang. Y en alguna manera este pequeño grano decidió tener un Big Bang. And that this created the universe and time. Y esto creó el universo, el tiempo. Also, we read that the scientists have completely, almost completely realized their theory of the Big Bang. Y los cientistas se dieron cuenta que la teoría del Big Bang, And they say that they understand now everything about the theory except one point. y dicen que la han comprendida toda, excepto por un punto. They still cannot explain what happened in the first 1/trillionth of a second. Todavía no pueden explicar lo que pasó en la primera fracción de un millonésimo de millonésimo de millonésimo de segundo. But, well, if you can't explain that, why should I buy your theory? Pero si no pueden explicar esto, ¿por qué quieren que compre su teoría? If they did not have a prejudice against God or some divine mental ordering principle, Y si ellos no tenían un prejuicio sobre el propósito de Dios, they would know what happened entonces sí ellos pudieran saber qué pasó in that 1/trillionth of a second. en este trillonésimo de segundo. This I'm only giving to show that the third dimensional science is very limited and irrational. Y esto nos demuestra una vez más cómo la ciencia de la tercera dimensión sea muy limitada y irracional. And as we shall see, this irrationality Y como vamos a ver, esta irracionalidad is really a function es en realidad una función of never questioning de nunca preguntarse the irrationality of the calendar la irracionalidad del calendario that all the scientists are following. que todos los cientistas siguen. Outside of Kitt Peak Observatory, Fuera del observatorio de Cape Peak, which is one of the largest astronomical observatories of the planet, que es uno de los observatorios astronómicos más grandes del planeta, it is just outside of Tucson, Arizona. Fuera de Tucson, Arizona. Actually, the Vatican has
telescope there. Y esto que tienen el telescopio allá es el Vaticano, This is the Vatican's main observatory. es el observatorio más importante del Vaticano. There is a large mosaic mural. Hay un espejo a mosaico. Okay. And then on this, what does this mosaic mural represent? ¿Y saben qué representa este gran espejo en mosaico? The astronomical thought of the Maya. El pensamiento astronómico de los mayas. And there is an inscription Y hay una inscripción that says the ancient Maya y que dice que los antiguos mayas kept a calendar tenían el calendario that is more accurate, that is more scientifically accurate que es más científicamente preciso than the Gregorian calendar. que el gregoriano. As scientists are so irrational Los cientistas son así irracionales that they can say this, que pueden decir esto, that they refuse to put it into effect. pero rechazan ponerlo en factos. So this is a very important point. Y esto es un buen punto. That when we're talking about is the limitation Hablamos de la limitación of the third dimensional science, de la ciencia tridimensional. and it is limited because it does not have a proper understanding of time. Está limitada porque no tiene una comprensión propia del tiempo. Even when they're presented with the fact that the Mayan calendar is more scientific than the Gregorian calendar, Y también cuando se dan cuenta que el calendario maya era más científico del gregoriano, they cannot consider replacing no pueden tomar en consideración reemplazarlo, with the Gregorian calendar with the Mayan calendar. reemplazar el calendario gregoriano con el maya. This might also be because the Vatican has an observatory there. Y esto quizá pueda ser la razón por qué el Vaticano tiene un observatorio allá. And we might also ask, why does the Vatican have an observatory there? También nosotros nos podemos preguntar por qué el Vaticano tiene un observatorio allá. We don't need to answer that. Pero no necesitamos responder a esto. They might be looking for angels. Y quizá ellos estén buscando ángeles. When we say, what is the origin of the universe? Cuando nos pedimos cuál pueda ser la origen del universo, We say that, well, there has to be some point of intelligence. decimos que hay que tener un punto de inteligencia, Where there is any kind of order, que sea alguna clase de orden. there is an intelligent purpose. A donde hay una clase de orden hay un propósito inteligente. And that for there to be an intelligent purpose, there has to be an intelligence. Y por tener un propósito inteligente debe existir una inteligencia Which directs the purpose. que dirige el propósito. And we cannot see No podemos ver what this divine intelligence might be. qué pueda ser esta inteligencia divina, This divine intelligence has wrapped us in the mystery of itself. porque la inteligencia divina nos involucró en el misterio divino. And that the process of life is to come to understand this point. Y el proceso de la vida es comprender este punto. So when we say this is what the universe looks like, Cuando decimos que esto es como se ve el universo, hold that we have in the center aquí en el centro is God. es Dios. And that from the center, Desde el centro, which is the mind, we can say is the mind of God. que podemos decir que es la mente de Dios, Okay. And that this mind of God releases thoughts which we refer to as energy. y desde la mente de Dios se departen pensamientos que nosotros llamamos energía. And that this energy takes many, many different forms of evolution through different dimensions. Y estas energías toman diferentes formas de evoluciones en las diferentes dimensiones. And it goes in a direction around like this. Y va en esta dirección,
and returning again to God. volviéndose otra vez al centro, a Dios. A continuous circulation Es una circulación continua that has no beginning and no end. que tiene ningún inicio y ninguna fin. But it does have a process that has different stages. Es un proceso que tiene diferentes etapas. And the stages go from the creation of and when we get to the third dimensional level, La creación, cuando llega a lo que nosotros llamamos la tercera dimensión, that it creates what we call stellar mass. crea lo que nosotros llamamos la masa estelar. And that the stellar mass is in a condition of what we call pre-conscious. Y esta masa estelar es lo que nosotros llamamos preconsciente. And the pre-conscious state creates all of the what we call inorganic forms of order. Y lo preconsciente es lo que crea lo que nosotros llamamos la forma inorgánica. And that we can see also that there is a lower and an upper part here. Y también vemos que hay una parte más abajo y más arriba. And that this lower part we refer to as the domain of potentiality. Y la parte más abajo la llamamos el dominio de la potencialidad. The upper part is called the dominion of time. Y la parte más arriba la llamamos el dominio del tiempo. So that the evolution of the universe is actually the evolution of time as consciousness. Así que la evolución del universo en realidad es la evolución del tiempo como conciencia. And so we come here on this, also we see it's divided in this way. Y también ven que esto está dividido en esta manera. And so over here we have the pre-conscious, inorganic, and atomic state. Así que por aquí tenemos el estadio preconsciente y inorgánico. And we have to understand that actually what is evolving is stars. Y tenemos que comprender que lo que se vuelve es las estrellas. We are just little microatoms of stars. Lo que nosotros somos nada más que microátomos de las estrellas. And we are here to learn how we are going to participate in the evolution of our star. Y estamos aquí para aprender cómo vamos a participar a la evolución de nuestra estrella. And so when we go on this side of the line, we go from the inorganic atomic to the organic cellular. Así que de este lado de inorgánico atómico se pasa a este lado de orgánico celular. And so, and we also then pass from the pre-conscious to the unconscious. Así que también pasamos del preconsciente al consciente. Inconsciente. Inconsciente. And that all of life Y toda la vida participates in the cosmic unconscious. toma parte del inconsciente universal. And also that life is a secondary reflex. Y también la vida es un reflejo secundario. And that the life goes from third dimensional space Y la vida se va desde el espacio tridimensional, and taking our form, tomando nuestra forma, what we call the human form, lo que llamamos la forma humana, and that the life then reaches its peak of evolution. y la vida alcanza su máximo de evolución. Or we could say that through the human form, the unconscious reaches its maximum of evolution. Así que podemos decir que con la forma humana el inconsciente alcanza su máxima evolución. And the purpose of the human is to go from the unconscious to the conscious. Y el propósito del humano es de ir desde el inconsciente al consciente. And this is why she was giving the teaching earlier. Esto es porque Bolonique estaba dando esta enseñanza antes. So that we come to this point, how do we go to become completely conscious? Así que, ¿cómo hacemos de aquí para llegar a ser completamente conscientes? See, the techniques like meditation or prayer Las técnicas como la meditación o pregar are to snap us son para llevarnos de una vez from the unconscious to the conscious. del inconsciente al consciente, Kind of like, hey, wake up. para despertarnos. But how do we stay awake? Pero ¿cómo quedamos despiertos? And so this is an evolutionary process to Esto stay es- awake.
Esto es un proceso de evolución, to become fully conscious. divenir llenamente conscientes. And the definition of going from the unconscious to the fully conscious is made by the discovery of the law of time. Y la definición del proceso de pasar del inconsciente al consciente se llama la ley del tiempo. So right here, this represents the point where we are halfway around Así que en este punto estamos a la mitad in the evolution of time as consciousness. en la evolución del tiempo como conciencia. And that once we discover the law of time, we pass from civilizing, En una condición de ser totalmente diferente, which we refer to as a planet art spore, que llamamos una espora de arte planetaria. and that this is a conscious, collective, cosmic, conscious condition. Y esta es una condición colectiva, consciente, cósmica. And that when we go into that condition, then we will cease the physical evolution, Y cuando llegamos a este punto vamos a ver cómo la evolución física and that we will go purely into the mental and spiritual evolution, se va a ir en la evolución puramente mental y espiritual, where we will understand how to extend our mind and our senses cuando comprendemos cómo extender nuestra mente y sensos out of ourselves fuera de nosotros, to become completely involved in the process of nature. para volvernos completamente involucrados en los procesos de la naturaleza. Gracias. And that we will put this up so you can study it. Y vamos a poner para que todos lo vean y lo puedan estudiar. Okay. Well, maybe there's one more thing we should show. Una cosita más. Okay. This, what you see here, Lo que ven aquí is the 1320 frequency matrix. es la matriz de la frecuencia 1320. So that everything that happens in what we're depicting here in the universal evolution Así que todo lo que pasa en lo que hemos llamado la evolución universal aquí arriba passes through the 1320 frequency matrix. pasa por la matriz de la frecuencia 1320. And it comes down to one little point here, Y llega en este punto aquí, and that's your mind. que es su mente. Right. And that from the point of view of time, Del punto del tiempo, punto de punto de vista del tiempo, that space is nothing but a point el espacio no es nada más que un punto that can be located anywhere. que puede encontrarse en cualquier lugar. Because all that you consider of space is in your mind. Porque todos los que nosotros consideramos del espacio está en nuestra mente. And everything that you consider of the universe is just in your mind. Y todo lo que consideramos en el universo está en nuestra mente. And seeing us standing here with this is all in your mind. Como ustedes nos ven aquí estar, está todo en su mente. And each one of us is just that little point right there. Y cada uno de nosotros es este pequeño punto aquí. That little point is our body in time. Nuestro cuerpo en el tiempo, este es este pequeño punto. So this is graphically Gráficamente esto es the way of presenting la manera de presentar the cosmology la cosmología of time. del tiempo. That we see historically Y vemos que históricamente that in the 18th century en el siglo XVIII that there was what was called the dethroning of theology. hubo lo que ha sido llamado la detronización de la cosmología, Teología. de la teología. Okay. And that, as I said, was what created the prejudice in science. Y esto es lo creó el prejuicio en la ciencia. Now, we are not afraid to put God back in the center. Así que no tenemos miedo de poner Dios otra vez al centro, Because God is there anyway. porque de todas maneras Dios está allá. So
we might as well just admit that. Así que bien podemos admitirlo. That well, as I said yesterday, however you want to define Y así, God, como lo dije ayer, como quieran definir a Dios, that there is a point of intelligence esto es de todas maneras un punto de inteligencia that creates the order, que crea el orden. and that where there is order, there is purpose. Y a donde hay orden hay un propósito. And what is that purpose? ¿Y cuál es este propósito? And that purpose is to become more conscious, El propósito es volverse más conscientes, at least for the stage that we are in at this point. por lo menos a comparación al nivel en donde estamos ahora. As humans Como humanos on this earth, en esta tierra, that our point is to become more conscious, tratamos de hacer esta tierra más consciente, to remain conscious, quedándose consciente. to understand that where we are Así que comprendemos que a donde estamos, right here, aquí en el sur de América, is a very small point es un punto muy pequeño on this planet. sobre este planeta. And that this planet is obviously much bigger Obviamente este planeta es mucho más grande than any one of us, que cada quien de nosotros, and then all of us put together. en de nosotros juntos todos también. And so we say, we find ourselves here. Así que nosotros nos encontramos aquí. How did we get here? ¿Cómo nos llegamos aquí? What are we doing here? ¿Qué hacemos aquí? And where are we going? ¿Y a dónde vamos? So this is very much the basis of the what we might call the new theology of time. Así que esta es la base de lo que podemos llamar la nueva teología del tiempo. Before there was this earth, what was there? Antes de esta tierra, ¿qué estaba allí? What was there? ¿Qué había allí? There was a thought. Había un pensamiento. And there was a thought that said, be. Que este pensamiento dijo, sea. And there were the beginnings of stars. Hubo el inicio de las estrellas. And the stars spun around. Y las estrellas empezaron a rodear. And they created families. Creando familias. And in the families were forms that we call planets. Y en estas familias hay formas que nosotros llamamos planetas. But the important thing is that the thought came first. Ma la cosa importante es que el pensamiento vino primero. There was a thought like a blueprint. El pensamiento fue como una instrucciones. And this blueprint, before it came into the third dimension, was in the fourth dimension. Y antes de llegar en la tercera dimensión, estas instrucciones estaban en la cuarta. So, and in that fourth dimension was the sense of time. Y en esta cuarta dimensión estaba el sentido del tiempo. Because it said, first in my blueprint there is a star. Y primero en mis instrucciones hay estrellas. And that just many stars create a group called a galaxy. Y muchas de estas estrellas crean un grupo llamado galaxia. And the galaxy is a super being. Y la galaxia es un super ser. That is a living order. Es un orden viviente. And that we must understand how small we are, small here. Y tenemos que comprender cómo somos pequeños aquí. But this is very small in the galaxy. Y esto aún es más pequeño en la galaxia. So how small are we? Imagínese cómo somos pequeños nosotros. But when we consider from the point of view of the atom, pero cuando lo consideramos desde el punto de vista del átomo, to the galaxy, hasta la galaxia, well, we're kind of in the middle. Nos estamos como en el medio.
So this is all to maintain a perspective Esto es para que mantengamos una perspectiva and to guard against self-importance. Guard against. Estamos en guardia contra de la importancia del sé. That in the cosmology of time, well, as I said, we are in that place between the third and the fourth dimension. En la cosmología del tiempo decimos que estamos en un lugar entre la tercera y la cuarta dimensión. And people talk about the fifth, the sixth, the seventh. Y la gente que habla de la quinta y la sexta y la séptima. But until they have mastered pero antes que ellos padronezcan the third dimension la tercera and the fourth dimension, y la cuarta, it is pointless to talk about the fifth, sixth, and seventh. Hay tiempo antes que hablamos de la quinta y la sexta. Except for as little points of reference of the very far beyond. Aparte de estos puntos de referencia de lo más allá. So when we talk about the fourth dimension, cuando hablamos de la cuarta dimensión, we're talking about the dimension of mind and time. Hablamos de la dimensión del tiempo y de la mente. And that also this can be referred to as the imaginal realm. Así que podemos hablar de esto como de un dominio imaginario. See, in this imaginal realm, en este dominio imaginario, is as real as the physical. Es tan real como el físico. You only have to remember your dreams to know this. Nada más necesitan recordar su sueño para saber esto. Whatever dream you had last night, cualquier sueño tuvieron la última noche, it seemed very real when it was happening. Lo que pasó allá estaba muy real. And it was very real. Y era muy real. And that shows that where did that dream occur? ¿Y dónde aconteció este sueño? The dream occurred in the fourth dimension, in the imaginal realm. Aconteció en el dominio imaginario de la cuarta dimensión. And this fourth dimension is not the same as virtual reality. Que la cuarta dimensión no es lo mismo que la realidad virtual. Virtual reality is just a concept. Realidad virtual no es nada más que una idea. See, but it is not a concept that participates fully in the fourth dimension. Pero no es un concepto que participa totalmente de la cuarta dimensión. As I said, the imaginal realm is every bit as real as the physical realm. Decimos que el dominio imaginario es tan real cuanto lo físico. The famous Arab philosopher Ibn al-Arabi, el conocido filósofo árabe Ibn al-Arabi, wrote very extensively about the existence of the imaginal realm. Escribió mucho acerca de la existencia del dominio imaginario. And made very great definitions of the qualities of this realm. Y hizo muchas definiciones de las calidades de este dominio. And later on we will make available Ibn al-Arabi's 28 steps. Y más allá vamos a poner a disposición de todos los 28 the 28 pasos, 28 steps that create the cosmology of the imaginal realm. Los 28 pasos que crean la cosmología del tiempo imaginario. Of course, the 28 is the same as the 28 days of the 13-moon calendar. Y 28 son lo mismo como los 28 días del calendario de las 13 lunas. And it's very interesting to underline our point here. Y es muy interesante notar como este punto aquí, that in Ibn al-Arabi's cosmology of 28 steps, también en la cosmología de 28 pasos de al-Arabi, that the human being appears only in the last two. El ser humano aparece nada más en las últimas dos. In the first, in the 27th step, there's the human represents the variety of existence. El paso 27 representa la variedad de la existencia humana. And the 28th step
represents the human being as capable of evolving in stages. Y el paso 28 representa la posibilidad del ser humano de evolverse en niveles superiores. So when I bring up Ibn al-Arabi, Y cuando hablamos de Al-Arabi, when I said yesterday that there is a perennial philosophy, y la filosofía perennial, and that this perennial philosophy touches on the true points of cosmology and mathematics. esta filosofía perennial se interesa de los puntos de la cosmología. And that we see that these true points of cosmology and mathematics Y en estos puntos verdaderos de la cosmología y de la matemática correspond to the actual measure of time that is appropriate to us, 28. tienen una medida del tiempo que es apropiada para nosotros, 28. So we can describe then the fourth dimension Y podemos describir la cuarta dimensión as being mental, como ser mental, imaginal, imaginal and preceding the physical. It precedes the physical. y que llega antes de la física. Not only does it precede the physical, it contains the physical. No solo que viene antes, sino que la contiene la dimensión física. As vast as the universe is when we lie on our back and look at the stars at night, Y cuando vemos las estrellas en el cielo nos damos cuenta de cuánto vasto es el universo. it is actually small when it is contained in the mind. Pero en realidad cuando está contenido en la mente es pequeño. And the fact that you can see it all, Y de hecho ustedes lo pueden ver todo. it is your little point, Pequeños puntos. your body in time Y su cuerpo en el tiempo. that sees it. Es su cuerpo en el tiempo que lo ve. And your body in time and your mind Y su cuerpo en el tiempo y su mente are actually participating in the even larger mind, en realidad están tomando parte en la mente más grande, the mind of God. la mente de Dios. So the third dimension then Entonces la tercera dimensión is the physical, es física, concrete concreta, manifestation or projection of the fourth dimension. manifestación o proyección de la cuarta dimensión. Not anything that we have invented Ni una cosa que nosotros hemos inventado existed before it was a thought in the mind. existió antes de ser pensada por la mente. This is a very simple way of demonstrating Esa es una manera muy sencilla de demostrar that the thought precedes the manifestation, que el pensamiento viene antes de la manifestación, that the mind precedes matter, que la mente viene antes de la materia and that the time precedes and contains space. y que el tiempo viene antes y contiene el espacio. We know that Einstein said that time is the fourth dimension, Sabemos que Einstein dijo que el tiempo es la cuarta dimensión, but he had no further statement about it. pero no dijo nada más acerca de esto. That it was not clear to him even Y también para él no quedaba claro how great time is. cuánto grande era el tiempo, es el tiempo. That the fourth dimension of time Y la cuarta dimensión del tiempo is a quality es una calidad that cannot be measured by spatial instruments. que no puede ser medida por instrumentos especiales. Einstein did not know Einstein no sabía that all of the instruments of the science que todos los instrumentos de la ciencia were simply instruments for the measurement of space. eran simplemente instrumentos por la medida del espacio. And even the instruments that they thought were measuring time Y aún los instrumentos que pensaban pudieran mesurar el tiempo, medir el tiempo, like the clock, como el reloj, were nothing but measurements of space. eran nada más que medidas del espacio. So for this reason, he never really arrived at the unified field theory. Y esta es la razón por la cual él nunca llegó a la teoría unificada. And that
as brilliant as he was, he realized his tragedy. Él era muy brillante y se dio cuenta de su tragedia, Especially after the atomic bomb. especialmente después de la bomba atómica. He very much went into retreat for the rest of his life Se retiró por el resto de su vida, until his death in 1955. hasta que murió en el 1955. But it is very interesting that in his final days, that his caretaker, Es muy interesante que en los últimos días well, his caretaker was his sister, su hermana lo estaba asistiendo. whose name was Maya. Su nombre era Maya. So maybe he had some intuition at the end. Quizá tenía algunas intuiciones al fin. But all of this is to indicate Pero todo esto nos indica that the law of time que la ley del tiempo provides a very profound critique nos da una crítica muy profunda of the modern civilization de la civilidad moderna and of the modern science. y de la ciencia moderna. In modern science, Entonces, la ciencia moderna the modern science always plots out reality in this form. La ciencia maya siempre representaba The modern la science, ciencia moderna siempre representa la realidad en esta forma, where you have X, a donde hay una X Y en Y, coordinates, las coordenadas, okay, and like this, and time is always just a small t, y el tiempo es una pequeña T, which is depicted as a line going this way. que se representa como una línea que va en esta dirección. This is the whole paradigm of modern science. Esto es el paradigma de la ciencia moderna. It was Descartes, Era René Descartes, the philosopher René Descartes, Cartesio, see, and who devised this Cartesian grid. que pensó en esta división que llamamos la gran Matrice Cartesian de Cartesiano. Descartes, Cartesiano? los ejes cartesianos. And it is very interesting how Descartes came upon this grid. Es muy interesante ver cómo llegaron a esta representación. Descartes was in his kitchen one day, Él estaba en su cocina un día and there was a fly, y había una mosca and he was thinking, how could we get that fly? y estaba pensando cómo la vamos a amarrar, a agarrar. And again, in his mind, he suddenly saw a grid. Y en su mente vio The grid. parrilla, Okay. rejilla. He saw this grid, and he said, if we had a grid like this, then we could plot the movement of the fly until we could finally get him. Y fue con esta clase de parrilla que podemos atrapar la mosca. And this is the basis of modern science. Y esta es la base de la ciencia moderna. It's something to consider, but the point here is that time Y considerando que este punto aquí es el tiempo, is always written with a small t, siempre está escrito con una T pequeña and is just depicted as a line that moves in this direction beneath the grid. siempre dibujado como una línea que va en esta dirección más abajo de la parrilla. Obviously, from the point of view of the law of time, Pero desde el punto de vista de la ley del tiempo, that this is a very inaccurate grid. pero desde el punto de vista de la ley del tiempo, esta parrilla es muy inadecuada. That because of this, the third dimensional science Por esto la ciencia tridimensional looks for origins in space,
busca las orígenes en el espacio does not understand the fourth dimension, y no puede comprender la cuarta dimensión, rejects the possibility of God, rechaza la posibilidad de Dios and creates the modern, what we call Frankenstein science. y crea lo que llamamos la ciencia de Frankenstein. Because without God, Porque sin Dios, the scientist thinks that he is God. los cientistas creen ser Dios ellos mismos. Otherwise, they would not clone sheep. De otra manera, nunca clonaran ovejas And it get into the genetically modified food y produciendo comida genéticamente modificada without any conscience or consciousness sin ninguna conciencia of the actual effects of interfering with the laws of nature. de los efectos verdaderos de la interferencia con las leyes de la naturaleza. And at the same time also we see how this is a totally what we call third dimensional space science. Y vemos como esto es totalmente lo que llamamos ciencia tridimensional. Is actually based on mathematics of imperfection. Está basada en la matemática de la imperfección. Always looking at the final little fractions Siempre están mirando las pequeñas fracciones, and interpreting that to mean that there is no harmony, interpretando estas como si no existiera armonía. and that this creates what we call a ceaseless. This creates what we call the ceaseless materialism, Esto creó lo que llamamos el materialismo incesante, because the science is totally based in the physical and in the spatial, porque los cientistas están basados totalmente en el materialista, en el físico, and the scientists assume the authority of God, y los cientistas toman las autoridades de Dios, and that the society confirms this authority, y la sociedad les confirma esta autoridad. so that the scientists are the high priests of materialism, Así que los cientistas son los altos sacerdotes del materialismo. and that whatever scientific idea there is, Y cualquier idea científica haya, its value is considered in terms of how it can be applied, su valor es considerado en términos de cómo se puede aplicar in order to make more profit. para hacer más dinero. So we have a very vicious cycle which is described as materialism, Así que tenemos este círculo vicioso que se describe como materialismo. and so that the image of the science without the concept of time or God Así que la imagen de la ciencia sin el concepto de Dios, that is rooted in that has its unconscious rooted in a calendar which is an incorrect measure, tiene su inconsciente, las raíces de su inconsciente están en un calendario sin medida, that all of this then supports a process y todo esto sostiene un proceso where the purpose is to absorb and to utilize as much natural resource cuyo propósito es de absorbir y utilizar la máxima riqueza natural as a demonstration of the technical superiority como demostración de la superioridad técnica of the ideas and methods of the science. de las ideas y de los métodos de la ciencia. This, of course, we're describing in a somewhat philosophical and abstract way, Y esto describe en algún modo filosófico y abstracto, but this actually has social ramifications. pero también tiene ramificaciones sociales. That the technique and method of absorbing and using the natural resources Las técnicas y métodos de absorbir la riqueza natural creates what we call
the industrial society, crea lo que llamamos la sociedad industrial. and that we have to remember that all of these machines, Tenemos que tener en cuenta que todas estas máquinas, where did they come from? ¿de dónde llegan? What is the source of the machines? ¿Cuál es la fuente de la máquina? It's very interesting that in Baghdad in the 12th century, Es muy interesante que en Bagdad, en el siglo XII, something very few people know, was the information center of the planet. muy poca gente sabe que este era el centro de información del planeta. That the largest industry in Baghdad La industria más grande en Bagdad was the creation of books, y era la creación de libros which of course were all done by hand. que eran hechos por mano. So it created a lot of work for people. Así que esto creaba mucho trabajo para la gente And they created many libraries. y hubo muchas librerías. And there was many books produced in Baghdad in 1 year, as there are now recently produced in a place like New York. Así que en un año se producían en Bagdad tan libros cuantos se producen a hoy en Nueva York. Among these books Y entre estos libros was an encyclopedia había una enciclopedia that contained the diagrams and blueprints for more than 300 machines. que tenía dibujos y diagramas de instrucciones de más que 300 máquinas. It is very interesting that not a single one of these machines was ever created. Y es interesante ver cómo ni una de estas máquinas fue nunca creada. The people who created these images of these machines La gente que creó las imágenes de estas máquinas just kept the machine in the imaginal realm. tenía las máquinas en el reino imaginal. They did not consider that there would be any value in creating these machines. No tomaron en consideración que podían tener un valor crear estas máquinas. The creation of these machines was considered an exercise of the imagination. La creación de estas máquinas fue considerado un ejercicio de la imaginación. But the idea of making these machines as a real into the physical third dimension was never considered. Why? ¿Y por qué nunca tomaron en consideración de producir estas máquinas en el reino real? Because they would devalue human life. Porque esa hubieran devaluado la vida humana. The story also of Harun al-Rashid, La historia de Hui al-Rashid, the Caliph of Baghdad, el califo de Bagdad, at the time of Charlemagne. al tiempo de Charlemagne, When he heard that Charlemagne was being crowned the emperor, the new Roman emperor of the West, cuando fue coronado emperador del nuevo imperio romano del occidente, he wanted to honor Charlemagne, quiso honorarlo and he sent Charlemagne many gifts, y le envió muchos regalos, including a toy. comprendiendo un juguete. And what was this toy? ¿Y qué era este juguete? It was a clock. Era un reloj. It was of little value to Charlemagne. Era de pequeño valor para Carlomagno. It was a pastime created by some of the sages in his court. Era un pasatiempo creado por los sabios de su corte, But they never thought of giving it any more value. pero nunca pensaron en dar en esto mucho más valor. Why? ¿Por qué? There was no soul in it. Porque no había ánima en esto. But when it ended up in the court of Charlemagne, Pero cuando terminó en la corte de Carlomagno it fell into the hands of some Christian monks. y se fue en las manos de algunos monje cristiano, Who were very fascinated in this device. estos quedaron muy fascinados por este juguete And from this evolved the modern clock.
Y de esto evolucionó el reloj moderno, which was really the first machine. que realmente fue la primera máquina. And we have to understand this. What was this machine, the clock? Y tenemos que comprender realmente qué era esta máquina, el reloj. What did this machine do? ¿Qué hacía esta máquina? It took time. It took time Tomó el tiempo from the fourth dimension de la cuarta dimensión and mechanized it in the third dimension. y lo mecanizó en la tercera dimensión. This is a very, very, very profound moment in human history, Esto es un momento muy profundo en la historia humana, because once this time was mechanized, porque una vez que el tiempo fue mecanizado and it was the formula for creating a clock with precise measure, y hubo fórmulas para crear relojes con medidas precisas had been absolutely perfected, que hubieran sido perfeccionadas, then it was possible to make machines. entonces hubiera sido posible hacer máquinas. Sí, sí. Bueno, perro. So this occurred at exactly the same time that Pope Gregory created the Gregorian calendar reform in 1582. Esto sucedió más o menos al mismo tiempo en que el Papa Gregorio XIII hizo la reforma del calendario en el 1582. So from this moment when once time had become mechanized, So, desde el momento en que el tiempo se volvió mecanizado, the imagination lost its power, la imaginación perdió su poder, or I should say the imagination lost its value o mejor dicho, la imaginación perdió su valor for modern life. para la vida moderna. Okay. After that, it was easy to create the scientific revolution, Después de esto fue fácil crear la revolución científica, the industrial revolution, la revolución industrial, and to dethrone theology, detronizar la teología, to make the artist in society more and more a marginal person, y hacer del artista en la sociedad una persona marginal, and to create psychoanalysis. To create psychoanalysis. y crear la psicoanálisis. Okay. Well, the dog was wagging his tail. The dog was wagging his tail. El perro estaba allí batiendo. And he said, I know you're all in there Nos estaba diciendo, sé que están todos allá adentro, doing something to your brain. haciendo algo a sus cerebros. Maybe you need some air. Quizá necesiten algún aire. We'll take a little break. Vamos a tener un pequeño pausa. Welcome once again Bienvenidos otra vez to part 2 a la segunda parte of today's presentation. de la presentación de hoy. When we completed the part 1, Cuando hemos completado la primera parte, I made a reference to the third dimensional space science yo hice una referencia a la ciencia de la cuarta dimensión and the mathematics of imperfection, y a la matemática de la imperfección. and that because of the mathematics of imperfection, Y por esto de la matemática de la imperfección, that there is a ceaseless materialism. hay un materialismo incesante. So when we talk about the fourth dimensional time science, Cuando hablamos de la ciencia del tiempo de la cuarta dimensión, then we are talking about a holonomic mathematics of perfection. hablamos de la matemática holonómica de la imperfección. De la De la perfección. perfección, perdón. Okay. What Einstein did not know Lo que Einstein no sabía was the existence of an entirely different mathematics.
Era la existencia de una matematica totalmente differente. The mathematics of space is basically a decimal mathematics, La matematica dell'espazio es fundamentalmente una matematica decimal, which literally means based on 10. que significa que está basada en el 10. And why is this imperfect? ¿Por qué esto es imperfecto? Because I have 20 fingers and toes. Porque yo tengo 20 dedos de las manos y los pies. Decimal 10 is only half the count. El decimal 10 nada más tiene medio, la mitad, la mitad. So that we see that, for instance, in modern civilization, of course, it's comfortable to wear shoes. Naturalmente, en la civilización moderna es cómodo tener zapatos, But this is no reason to look at bare feet pero with esto, disgust. esto no es una buena razón para ir descalzados. See, that we must take into account our toes as well as our fingers. Tenemos que considerar nuestros dedos de los pies, además de los de las manos, If we want to think of ourselves as a whole human. si queremos pensar en nosotros como humanos completos. And this is both an obvious and a subtle point. Y esto es al mismo tiempo un punto obvio y sutil. That the mathematics of wholeness, or the holonomic mathematics, Porque la matemática de la totalidad o la matemática holonómica is based on 20 and not on 10. está basada en el 20 y no en el 10. And that this was the mathematics about which Einstein knew nothing. Y esta es la matemática de la cual Einstein no sabía nada. Because of the dominating culture, Porque la cultura dominante, even those who, archaeologists, for instance, who knew that the Maya used a 20 count, hasta los arqueólogos que sabían que los mayas usaban la cuenta basada en el 20, they were unable to see in this 20 count anything more than an indigenous aberration. no pudieron ver en esta cuenta del 20 nada más que una aberración aborígena. And very similar to the statement at the Kitt Peak Observatory. Esto se parece mucho a la palabra que estaban escrita en el observatorio de Cape Peak. And that even though the Maya calendar is more scientific than the Gregorian calendar, Aún supieran que el calendario maya era más científico del nuestro gregoriano, because it was Mayan, porque era maya, it was another indigenous aberration era una otra aberración indígena, aborígena, with no value for the modern world. sin ningún valor por el mundo moderno. However, the law of time states it altogether differently. Sin embargo, la ley del tiempo define todo en manera diferente. And that the 20 count corresponds to our 20 fingers and toes, Y el cuento basado en el 20 está relacionado con los 20 dedos, and therefore it is a whole system, whole human mathematics. así que esta es una matemática total del sistema total humano. I'd like to demonstrate Yo quiero demostrar how this mathematics works. cómo funciona esta It matemática. is a totally holistic and visual. Y esto es totalmente holístico y visual. It's written, it's often referred to as dot bar notation, Hablamos de esto como el código barra y punto. and that is very, as I say, very holonomic and visual. Y como ya dije, es muy holonómico y visual. And it's very different to see one dot and one and two dots and the number 2 written this way. Así que es muy diferente ver un punto y dos puntos en los números 1 y 2 escritos. These numbers here are conceptual and literate. Estos números aquí son conceptuales y literal. These numbers here are Literales. totally visual and holonomic. Totalmente visual y holonómico. 1 is 1 dot, 2 is 2 dots, 3 is 3 dots, 4 is 4 dots. Un punto es 1, 2 puntos 2, 3 puntos 3, 4.4. 1,
1, 2, 3, 4, like that. 1, 2, 3, 4. And then 5 is a bar. Y el 5 es una barra. So 10 is 2 bars. 10 son 2 barras. If we want to write 6, Si queremos escribir 6, okay, looks like that, or that's 6. Okay. 7 would be with 2 bars. With 2 dots. El 7 Okay. sería con 2 puntos And so on. arriba de la barra. So you have 10 is 2 bars, 15 is 3 bars, 10 son 2 barras, 15 son 3 barras. and then 20 is written like this. Y 20 se escribe así, Okay. With 1 dot and the 0 notation. con un punto y la notación del 0. The Maya had a concept of 0 before that concept was developed in the old world. Los mayas tenían un concepto del 0 antes de que este concepto fuera desarrollado en el viejo mundo. So you would write, for instance, 21, Por ejemplo, si queremos escribir 21, because it shows that at this level here, 1 dot equals 20. You write 39, 39. 15 and 4 dots, that's 19. And then in this position, that equals 20. En esta posición este corresponde a 20. So that's how you write 39. Así se escribe 39. Okay, clever. Okay. So 40 then would be 2 dots like that. 40 serán 2 puntos. And you so on up to when you get to 400, Hasta llegar al 400. there's 1 dot and 2 zeros. Un punto y 2 ceros. Okay. In other words, here you have this one at this level here. En este nivel aquí, 1 dot equals 1. un punto es igual a 1. At this level here, En este nivel, second level, 1 dot equals 20. en este segundo nivel, un punto equivale a 20. At the third level, Al tercer nivel, 1 dot equals 400. un punto es 400. Fourth level, Al cuarto nivel, 1 dot equals 8,000. un punto es 8000. And at this fifth level, 1 dot equals 160,000. Y en este quinto nivel, un punto es 160.000. This is just a demonstration of a very different kind of mathematics. Esta es una simple demostración de una matemática muy diferente. This is the mathematics of time and the fourth dimension. Esta es la matemática del tiempo y de la cuarta dimensión. And of course, it does not look like the mathematics of space and the third dimension. Y no se parece en nada a la matemática del espacio y de la tercera dimensión. This mathematic was the mathematics that was used by the Maya civilization, Esta era la matemática que usaba la civilización maya and that, as we indicated yesterday, y como ya hemos dicho ayer, the Maya were masters of time. los mayas eran maestros del tiempo. Here was the location of the Maya civilization Esta era la locación de la civilidad maya in the Central America, en América Central, from today what we call Guatemala en lo que hoy en día llamamos Guatemala, down to the Yucatan Peninsula. hasta la península de Yucatán. A very small area when you look at the planet. Un área muy pequeña si la comparamos a todo el planeta. And also we see very much that it was in what we call the New World, Y está en esto que nosotros llamamos el Nuevo Mundo, and as opposed to being in the Old World. en contraposición con lo que se dice el Viejo Mundo. And that as we saw that in the Old World, as we talked yesterday, that in the Old World, the calendars that developed eventually through history were lunar calendars. Y así como decimos ayer, los calendarios que han sido desarrollados en el Viejo Mundo son en definitiva calendarios lunares. So we could say the Old World is the world of the night, El Viejo Mundo es el mundo de noche. la noche, And the New World be the world of the daytime. mientras que el Nuevo Mundo es el mundo del tiempo del día.
The old world was totally based on a mathematics of 10, Il viejo mundo estaba basado totalmente en una matemática del 10, where in the new world the Maya civilization developed the mathematics of 20. mientras que en el nuevo mundo los mayas desarrollaron una matemática del 20. And with this mathematics, we're able to, thank you. With this mathematics, we're able to make astronomical calculations and calendrical calculations of fantastic levels. Y pudieron con esta matemática hacer calculaciones astronómicas y matemáticas de niveles fantásticos. We find in some of the Mayan sites, En algunos sitios mayas we have what appear to be dates hay fechas that go back into the past 400 million years, que van atrás en el pasado por 400 millones de años or as far back as 25 billion years. y además hasta 25 millones de años. Okay. Of course, this is a great puzzlement to the Western archaeologists and scientists. Y esto es un rompecabezas por los arqueólogos y científicos occidentales. Why would a people living in the Stone Ages ¿Por qué una civilización que vivía en la edad de la piedra, without metallurgy sin trabajar metales or development of any other refined technology, as we put it, que no había desarrollado lo que nosotros decimos una tecnología refinada, why would these people develop such an evolved mathematics? ¿por qué una gente así tenía que desarrollar una matemática así evolucionada? What events in the remote past were they remembering? ¿Cuáles acontecimientos en el pasado remoto estaban recordando? And why were they remembering ¿Y por qué los recordaban? these remote events? Estos eventos así remotos. Were these just mythological moments? ¿Se habla nada más de momentos mitológicos Or was there some more scientific reason? o hay razones más científicas? So and also, as we mentioned, the Maya were using more than 17 calendars. También hemos dicho que los mayas usaban más que 17 calendarios. So we find that in the mental development, no other people on earth even came close to the sophistication of time and mathematics as did the Maya. Ninguna otra población sobre este planeta llegó cerca de la sofisticación de pensamiento científico y del tiempo como los mayas. And this civilization, as we mentioned, developing in Central America, Esta civilización que hemos dicho se ha desarrollado en el Centroamérica seems to have had the peak of its development parece haya tenido el máximo alcance in the period between around 435 and 830 years of the Christian era. entre los años 405 y 830 de la era cristiana. This was the peak period where the most building and erection of time monuments occurred. Esto fue la temporada en la cual fueron erigidos la mayoría de los monumentos para conmemorar el tiempo. As mysterious and strange as the time science and calendrical knowledge of the Maya is or was, Por cuanto puede parecer extraña la conciencia del tiempo y la ciencia de los mayas, was the fact that in the year 830, queda el hecho que en el año 830 that there was a sudden cessation of activity. hubo un stop inmediato, abrupto de las actividades. That no longer were the time monuments being erected. No se erigieron más monumentos para conmemorar el tiempo. That the major centers seem to all have been abandoned. Los centros mayores parecen ser sido abandonados. And what is now called the classic Maya civilization came to an end.
Y lo que nosotros llamamos la civilización maya clásica llegó a un fin. Some 150 or 200 years later, Como 150 o 200 años más tarde, there was a type of Mayan renaissance, hubo una especie de renacimiento maya, but it was very much changed, a very changed type of cultural form. pero todavía esta era una forma cultural bien cambiada, bien diferente. And the most conspicuous feature of the Mayan Renaissance El carácter más notable del renacimiento maya, in relation to what is called the classic Maya period, en relación a lo que decimos el periodo maya clásico, was that the stone markers that had all the big dates on them fue que los marcos de piedra que tenían todas estas fechas esculpidas were no longer being maintained. no se mantenieron más, This no se mantuvieron más. this instead of the what is now called the long count, Y en lugar de lo que se llama la lunga cuenta, that the cuenta larga, Mayan Renaissance or the Toltec Maya en el renacimiento maya o los mayas toltecos, simply kept count in terms of smaller cycles, tenían esta cuenta en términos de ciclos más pequeños, 20-year cycles, ciclos de 20 años, cycles of 52 years, de 52 años, and the largest cycles are the Ahau cycles of 256 years. y los ciclos más grandes Ahau de 256 años. I don't want to go into all the details of the actual mathematics No quiero ir entre más detalles de la matemática or the history of the Maya o de la historia maya, at this point, other than to give some feeling of where this knowledge of time and mathematics came from. sino dar unos feeling de dónde esta matemática llegaba, desde dónde llegaba esta matemática. When the Spaniards arrived in Mexico and Yucatan, Cuando los hispánicos llegaron, los españoles llegaron en Yucatán y en México, early in the 16th century, al comienzo del siglo XVI, the Toltec Maya were still flourishing, los mayas toltecos todavía estaban floreciendo, mostly in the area of Yucatan, especialmente en el área de Yucatán, but also in the highland Guatemala. pero también en los altiplanos de Guatemala. And of course, the Spaniards did everything they could to exterminate the Maya. Y naturalmente los españoles hicieron todo lo posible para exterminar los mayas. They were especially concerned in exterminating the knowledge base. Y estaban especialmente preocupados en la exterminación de la base de conocencia, de conocimiento. By the end of the 17th century, in the year 1697, A la fin del siglo XVI, en el año 1697, 1697, the final, the Maya were no longer a political or national people. los mayas no tenían más una identidad política o geográfica. They were then absorbed into the new colonial culture. Habían sido absorbidos por la nueva cultura colonial. And of course, in some of the outlying areas, the ancient traditions were attempted to be maintained. En las áreas más lejanas, las tradiciones pudieron ser mantenidas, But for the most part, the knowledge of the whole civilization of the Maya was forgotten. pero por la mayor parte el conocimiento de los mayas fue olvidado. It was only in the 19th century Solamente en el siglo XIX, that curious seekers and travelers and archaeologists que buscadores y arqueólogos y viajadores curiosos began to discover in the jungles empezaron a descubrir en las forestas some of the ancient temples and cities.
algunos antiguos templos y centros. And for the most part, even the contemporary Maya knew very little about these places. Y parece que los mayas contemporáneos conocen muy poco de esto. And to the romantic imagination of the Europeans and the Westerners of the 19th century, Y para la imaginación romántica de los viajadores europeos del siglo XIX, the discovery of the ruins in the jungles el descubrimiento de las ruinas en el bosque excited the imagination excitó mucho la imaginación of lost empires de un imperio perdido, and Atlantis and Lemuria. de Atlántide y de Lemuria. That's all very interesting. Y esto es todo muy interesante. But the question by the 20th century arose, well, why did the Maya disappear and why did they have such an evolved mathematics? Y la pregunta que surgió en el siglo XX fue ¿por qué desaparecieron los mayas y por qué desarrollaron una matemática así evolucionada? For the most part, the earlier 20th century archaeologists were fascinated with this. Los arqueólogos, especialmente del principio del siglo XX, estaban fascinados por esto, But they did not have the mind to put it into a larger perspective. pero no tenían la manera de poner esto en una perspectiva más ancha. So, in the end, the understanding was that this was simply a mental aberration. Así que su impresión fue que esta fue nada más que una aberración mental, An evolutionary stream that went nowhere. como una corriente de evolución que no iba a llegar en ningún lado. I, of course, became involved in this whole process Yo me he involucrado en este proceso as a child cuando estaba niño and for the rest of my life. y por el resto de mi vida. And in 1987, En el 1987 I put down my first level of thinking salí con mi primer nivel de pensamiento in a book called The Mayan Factor, con este libro llamado El Factor Maya, which has the title Path Beyond Technology. que tiene como subtítulo El camino más allá de la tecnología. In my understanding and study of this, I decided to take seriously the mathematics. En mi estudio y comprensión de esto, yo decidí tomar muy en serio la matemática And also to take very seriously what was the message that the Maya civilization left behind. y también me pregunté con mucha seriedad cuál podía ser el mensaje que los mayas dejaron. I had always looked at this planet Siempre cuando miro en este planeta and had been fascinated by the radial symmetry and the bilateral symmetry. estoy fascinado por la simetría radial y bilateral. So as I said, we have the poles, Tenemos los polos, North Pole and South y el Pole, norte y el sur, okay, which is very interesting. And we also have the Eastern Hemisphere or Old World and the Western Hemisphere or New World. también tenemos el hemisferio este o viejo mundo y el hemisferio oeste o nuevo mundo. I always felt that if there is holonomic consistency, Y también percibí que hay una consistencia holonómica, that the Eastern Hemisphere que el hemisferio este is like the right hemisphere, like the left hemisphere of the brain, corresponde al hemisferio este del cerebro, and the Western Hemisphere, New World, mientras que el hemisferio occidental al nuevo mundo, is like the right hemisphere of the brain, como el hemisferio derecho del cerebro. and that around the planet there is actually what we call planetary brain or mind, Y alrededor del planeta hay lo que llamamos un cerebro o mente planetaria, which has functions
like the right and left hemisphere of the brain. que funciona nada más como los hemisferios derecho y izquierdo del cerebro. As we know, the left hemisphere is supposedly the analytical, technical, rational. Y sabemos que el hemisferio izquierdo es supuestamente el pensamiento analítico y racional, Which is related to the right side of the body. que está relacionado a la mitad derecha del cuerpo. And the right hemisphere of the brain is associated with the intuitive, artistic, mystical. Mientras que el hemisferio derecho del cerebro está relacionado con el intuitivo artístico And that it is associated with the left side of the body. y está asociado con la parte izquierda del cuerpo. So, if we look at it that way, we see that the old world developed a particular style and form, Y así que vemos que en el viejo mundo se desarrolló una particular forma y estilo, and that in its conquest of the new world, y mientras que en su conquista del nuevo mundo it was very similar to, or very analogous to, saying that the left side of the brain now controlled the right side. es parecido o análogo a decir que el hemisferio derecho del cerebro ahora controla el izquierdo. That is to say that the technical, rational, analytical faculties now dominated the intuitive, artistic, mystical. Que corresponde decir que las facultades racionales y analíticas tuvieron la mejor parte sobre las facultades intuitiva y artística. But we know that if this actually happens biologically or physiologically, Y sabemos que esto sucedió biológicamente o psicológicamente that we are going to actually be committing suicide. hasta que no vamos a cometer suicidio. So I saw that the Maya, actually, the civilization of the Maya creates what is called the Mayan factor. El suicidio de los mayas creó lo que llamamos el factor maya. And that the Mayan factor is what we call the overlooked factor in history. Y el factor maya es lo que definimos como el factor ignorado en la evolución. And that if we say it is the overlooked factor, El factor ignorado, that if we come and reconsider it, y si lo reconsideramos, that we can put our brain back together. y podemos poner nuestro cerebro en su lugar otra vez. And this is the point, Y esto es el punto. that the knowledge and science and mathematics of the Maya, which is the knowledge and science of time, Y el conocimiento y la ciencia de los mayas, que es el conocimiento y la ciencia del tiempo, is what is necessary to make the brain whole. es lo que necesitamos para hacer el cerebro total. And by making the brain whole, to make our body and our physiology whole. Y esto significa también hacer total y unidario nuestro cuerpo. This we can refer to as the holonomic dialectic, Hablamos de esto como de la dialéctica holonómica, which is the old world, new world, que es el del nuevo mundo y viejo mundo, left brain, right brain, el cerebro izquierdo y derecho. and that this represents a very important consideration Esto representa una consideración muy importante to understand why and who we are here. para comprender quién somos y por qué estamos aquí, That we are part of one whole system, que estamos parte en un sistema más grande, and that if we deny one half, y si rechazamos una mitad, we end up killing ourselves. acabamos con matar nosotros. So there are many different levels to interpret this metaphor, Así que hay muchos diferentes niveles para interpretar este. and the most important point being that by denying the knowledge of the Maya,
Y la cosa más importante es que es negando el conocimiento de los mayas, that we reduced ourselves to thinking of time as the little t, nos hemos reducido a pensar en el tiempo como una pequeña te, T running beneath the Cartesian grid. y que se va abajo de la rejilla cartesiana, del plano cartesiano. What is most interesting about the Maya Lo que es más interesante acerca de los mayas is that they had a comprehension of the whole of history. es que tuvieron una comprensión de toda la historia. This is the scheme of history that the Maya worked with. Este es el esquema de la historia con el que trabajaban los mayas. It's called the cycle of 13 Baktuns, or the Great Cycle. Y se dice esto es el ciclo de 13 Baktun o el grande ciclo. Gran ciclo. Baktun. Baktun. And the Baktun is of the fifth order. El Baktun es del quinto orden. Okay. But the count of the fifth order, this is the absolute count. Esta es la cuenta absoluta, la cuenta del quinto orden. But there is the second order, which is the order of time. En el segundo orden, que es el orden del tiempo, Which, instead of counting to 400 at the third order, en lugar de contar en 400 en el tercer orden, it counts to 360, cuenta 360, okay, which is 18 times 20. que es 18 veces 20. So then the fourth order then is not 8,000 but 7,200. Así que el cuarto orden no es 8000 sino 7200. And the fifth order En el quinto orden we find in the book of Revelations encontramos en el libro de la Revelación is 144,000. 144,000. This was very intentional. Esto es muy intencional. That, in other words, one Baktun En otras palabras, un Baktun equals 144,000 days. es igual a 144,000 días. Here are the 13 Baktuns, 1, 2, 3, etc. Here's the seventh in the center. Remember we talked about the seven? Aquí tenemos los 13 Baktun y el séptimo está en el centro, como ya hemos dicho ayer. You see a pattern, a symmetrical pattern on either side of the seven. Tenemos un patrón simétrico en los dos lados del séptimo, But there's nothing of that pattern in the seventh. pero no hay nada de este patrón en el séptimo. Seventh, eighth, ninth, 10th Baktun, right here. This was where the Maya civilization occurred. El Baktun 10 es a donde ocurrió la civilización maya, At its highest point. And here we are in the 13th Baktun. y nosotros estamos aquí en el Baktun 13. This is again based on the 1320 frequency matrix, which we saw in the, yeah, right there. Esto está también basado en la matriz de la frecuencia 1320 Which we saw right here. que vemos aquí. Okay, same matrix, same timing matrix. Está exactamente la misma matriz. So they saw that the whole of history could be mapped on the 1320 timing matrix. Así que vemos como toda la historia puede ser mapada en la matriz 1320. And so you have 13 Baktuns. Mapeada. Okay. Each Baktun is 144,000 days. Y cada Baktun consiste de 144,000 días. And each Baktun is divided into 20 parts. Y se puede dividir en 20 partes. And each part is called a Katun and consists of 7,200 days. Cada parte se nombra Katun y consiste de 7,200 días. And that we see that there are exactly 260 Katuns. Y vemos que hay exactamente 260 Katun. But Katun, which actually means 20 count. Que significa, Katun significa la cuenta del 20. Ka or Kal is 20.
Okay, es so that 20. there are 260, 13 baktuns and times 20 katuns each one. 260 katun, 13 veces 20 katun. And that we will see that where are we? ¿Y a dónde estamos nosotros? Right at the very last katun. Exactamente en el último katun, In 1993 Que began empezó- the last katun. que empezó en el 1993 And that this ends in the years 2012 and 2013. y que acaba en el año 2013. So that when the Maya count, this is the cycle of history, this Maya count begins in the year 3113. Esta cuenta maya empieza en el año 3113 antes de Cristo, Right up here. que está exactamente aquí arriba. And then at the very bottom Y abajo is the closing, which is winter solstice of the year 2012. hay el final, que es el solsticio de invierno del año 2012. So more than 259 katuns have passed. Entonces han pasado más que 259 katun We are in the 260th katun, y estamos en el katun 260. and this katun will soon end. Y este katun se va a acabar pronto. This is the real millennium, Esto es el milenio real, the 2012. el 2012. The 2000 is just a fake millennium. El año 2000 es un milenio falso. It is not registered in the complete count. No ha sido registrado en la cuenta completa. And so where we are, this is exactly why we are doing what we are doing right now. Esto es exactamente la razón por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo ahora. When we talk about the disappearance of the classic Maya, Cuando hablamos de la desaparición de los maya clásicos, this occurred at the very end of this baktun. esto pasó al fin de este baktun, Okay, and then there were, which was the 10th baktun, que es el baktun 10, and then there were 3 more baktuns before the end of the count. y había tres más baktun hasta la fin del cuento. The Maya knew precisely to begin their count in 3113 BC. Los mayas sabían exactamente que la cuenta empezaba en el año 3113 a.C. And that the end of all of history would occur by the winter solstice of 2012. y que el fin de la historia iba a ocurrir en el 2013. And that winter 2012. 2012, perdón. Okay. That this would be the complete end of this whole cycle. What does this mean? ¿Qué significa que esta será la fin del ciclo completo? When we say that the Maya disappeared at the end of this cycle here, Cuando decimos que los mayas desaparecieron al final de este baktun, that the classic Maya, that is, hablamos de la desaparición de los mayas clásicos, okay, that by this point here in the 12th baktun, y en este punto en el baktun 12, okay, that the Spanish conquest occurred, cuando ocurrió la conquista de los españoles, and by the end of the 12th baktun, the entire civilization of the Maya and of all the New World was exterminated. y hasta la fin del baktun 12 toda la civilización maya había sido exterminada por el Nuevo Mundo, en el Nuevo Mundo. That's 12 baktuns times 144,000 is 1,728,000. Entonces 12 veces 144,000 son 1.700.000. 1,728,000. 728,000. It means that many days had passed since the beginning of the cycle. Eso es el número de días que pasó desde el principio del ciclo. And when this 13th and last cycle began, it was the year 1618. Y cuando empezó el baktun 13 y último era el año 1618. And that this final cycle, the 13th cycle,
Y este ciclo final, el ciclo 13, was to be the cycle of the absolute triumph of materialism. iba a ser el ciclo del triunfo final del materialismo. The indigenous civilizations had been either exterminated or were being colonized by other means. Y las civilizaciones indígenas iban a ser exterminadas o de todas maneras dominadas. That this, what we call the scientific revolution, began exactly in 1618. Y allá es en el 1618 a donde empezó también la revolución industrial. And that after 100 years or 5 katuns, then came the industrial civilization. A 100 años más tarde o 5 Katun más tarde empezó la revolución industrial. And so coming to the point where we are now with scarcely more than 13 years before the end of the cycle. Hasta llegar al punto de ahora cuando faltan nada más que 13 años al punto final. This is a cycle of 5,125 years. Hablamos de un ciclo de 5.125 años. And we now have 13 years left. Y tenemos nada más 13 años más. Okay. So as I said, this is the what we call the true millennium. Así que esto es lo que llamamos el verdadero milenio. If we understand by the concept of the millennium the coming of heaven on earth. Y entendimos esta venida del milenio como la venida del cielo en la tierra. That, as we said, the 144,000 days of the Baktun, in chapter 7, En el capítulo 7, verse 4, verso 4, that of the book of Revelations, and that those numbers again are very important. y tienes además números en esta revelación muy importante. That we had the first mention of the 144,000. Es allá que teníamos por primera vez la revelación de este número 144,000. That, for instance, Por ejemplo, why I said that number is very important. la razón por la que este número es muy importante It's Revelations 7, es verse 4. la revelación 7 en el verso 4. That when we write 144 Cuando escribimos 144 in the notation, en el sistema de notación maya, it is written this way. se escribe así: 7 times Siete. 20 7 veces 20 is 140, son 140, plus 4 más 4 is 144. son 144. And when you translate that into Arabic notation, Y cuando pones esto en notaciones árabe, it's written 7.4. se escribe 7.4. The first mention of the 144,000 Y in la- the book of la- Revelations is chapter 7, verse 4. Y la primera mención de este número de 144,000 está en este capítulo 7, verso 4 del libro de Revelaciones. So this is more than a coincidence. Esto es mucho más que una coincidencia. That, as I said, the Maya were time masters, Ya decimos que los mayas son maestros del tiempo. and they, through their understanding of the timing frequencies and the cycles, A través de su conocimiento de los ciclos del tiempo, that they were attuned to what we might refer to as different prophetic streams. había lo que podemos llamar como diferentes corrientes proféticas. All prophecy has to do with time. Y toda la profecía tiene algo que ver con el tiempo. That's the meaning of prophecy. Y esto es el significado de la We profecía. will touch on this theme in the third week, Vamos a hablar de este en la tercera semana, because there are many points to be clarified. como hay muchos puntos que necesitan ser clarificados. But so all we are trying to do now is present just some aspects of the Mayan mathematics and time knowledge. Por ahora aclarecemos algunos aspectos de la conciencia del tiempo y de la frecuencia maya, Which encompass all of what we call history.
y de lo que nosotros llamamos historia, So if you go look at the Western archaeologists and historians, si vemos a los arqueólogos y históricos occidentales, they all will say, well, history began around 3100 BC. la historia empezó en el año 3113 ante Cristo. And this is exactly what the Maya time science says. But even more precisely, no, it began in 3113 BC. Y los mayas sabían más precisamente que esto empezaba en el año 3113. Of course, you can study and read more about that in the Mayan factor. Y pueden leer y estudiar más de esto en el factor maya. But and this is being presented also as a demonstration of a different type of mathematical knowledge. Esto ha sido presentado también como un conocimiento matemático diferente. See, as we said yesterday, everything in the universe is created in form and measure. Como hemos dicho ayer, cada cosa en el universo ha sido creada en forma y medida, Which corresponds also to history and includes history. y que comprende también la historia. And the cycle that was presented in the 13 Baktuns El ciclo que fue presentado en los 13 Baktun is just a very, very, very mini fractal es nada más que un mini fractal of time. del tiempo. The Maya knew that there was a 26,000 year cycle, Los mayas sabían que hay un ciclo de 26.000 años of which this is only 1/5, y del cual esto es nada más que la quinta parte. and that this is the final fifth of the current 26,000 year cycle. Y esto es la última quinta parte del ciclo de 26.000 años. The other day at the opening ceremony, we had a representative of the Mapuche people. El otro día, a lo largo de las ceremonias, tenemos aquí una representante de la gente mapuche Who presented us with different mandalas, que nos regaló diferentes mandalas and she spoke of the passage from the fourth world to the fifth world. y nos habló del pasaje del cuarto al quinto mundo. When we talk about the end of the cycle, we are talking about going from the fourth world to the fifth world. Cuando hablamos del fin del ciclo, hablamos de pasar del cuarto al quinto mundo. Most people who work in the stock market La mayoría de la gente que trabaja en la bolsa de valores, of course, don't believe a word of this. naturalmente no cree ni una palabra de esto. And most of the people that run the governments Y la mayoría de la gente que está al gobierno or the heads of corporations y los jefes de las corporaciones don't care about this either. no se interesan de esto tampoco. But obviously some people do hear this message, Pero obviamente hay gente que escucha este mensaje. and that we know that since the publication of the Mayan factor in 1987, Y sabemos que desde la publicación del factor Maya en 1987, that there has been what we might call a renaissance of interest in Maya. hubo lo que nombramos un renacimiento del interés hacia los mayas. And to appreciate what that means, Y para comprender lo que este significa, Polo, Nick, and myself were very recently in Glastonbury, England. Bolonic y yo mismo fuimos muy reciente en Glastonbury, en Inglaterra. Which is, of course, famous for King Arthur and the Holy Grail. Es un lugar que está famoso por el rey Arturo y el Sacro Grail. But we were there on the occasion of the fourth annual Mayan Dreamtime Festival. En ocasión del cuarto festival anual del Dreamtime, del tiempo del sueño maya. So we were very fascinated to be there to realize how much the Mayan interest had spread. Y fue muy interesante para nosotros ir allá y realizar cuánto se ha
crecido el interés para los mayas. And when we visited the sacred wells or fountains, Y cuando hemos visitado los pozos sagrados o fuentes sagradas, that with all of the symbolism of Excalibur and King Arthur, con todo el simbolismo de Excalibur, el del rey Artur, that there were 20 large ceramic tiles había 20 grandes azulejos with what we call the 20 solar seals. con los que nosotros llamamos los glifos solares. And that every day they would place the solar seal appropriate to the day according to the dream spell at the top. Y cada día se podía poner el glifo, el sello apropiado del Dream Spell encima. So we see the penetration of the awakening of the Mayan consciousness, Así que hemos visto la penetración del redespertar de la conciencia maya, which is the awakening actually of galactic consciousness. que es en realidad el redespertar de la conciencia galáctica. Because the classic Maya were galactic people, Porque los maya clásicos eran gente galáctica, operating with galactic knowledge. que trabajaba con conocimiento galáctico. They knew to stop their civilization when they did. Ellos sabían que debían parar su civilización al momento justo, Because that was part of their message. y esto también era parte de su mensaje. If the Maya could stop their civilization, Si los mayas pudieron parar su civilización, we can stop ours. nosotros podemos parar nuestra. Because of the knowledge that I was able to awaken in myself concerning these matters, Por el conocimiento que yo pude redespertar en mí mismo acerca de esta conocimiento. and I had since the middle 1970s, around 1974, I had begun living by the tzolkin, or the Mayan sacred calendar. Desde la mitad de los años 70 yo empecé a vivir según el tzolkin o el calendario maya, Because I knew that only by living porque yo sabía que nada más viviendo was I going to understand. yo iba a comprenderlo. And so after 1987, with the publication of the Mayan Factor Después 1987 de la publicación del factor maya and the Harmonic Convergence Event, y la convergencia armónica, which was the fulfillment again of a prophetic cycle, que fue la realización otra vez de un ciclo profético, that both Bolonik and myself began to live completely in the Mayan cycles. y entonces fue aquel entonces que Bolonik y yo empezamos a vivir completamente los ciclos maya. And this was for a very specific reason. Y por eso había una razón muy específica. So we knew that there were other Maya, Sabemos que hay más maya, the day keepers, los guardianes del día, both in Yucatan and in Guatemala. en Yucatán y en Guatemala. But we had an advantage Pero nosotros tenemos una ventaja, because we were also completely in the Western world. porque nosotros estábamos también completamente en el mundo occidental. And so we were able to see something. Así que fue posible para nosotros ver algo. And we were able to see something that no one else had seen. Y pudimos ver algo que nadie más pudo ver. So it was that in December of 1989, En el diciembre del 1989, I believe it was on December 10th, yo creo que fue el 10 de diciembre, the day for Dragon, el día Drago 4. that we were in the Museum of Time in Geneva, Estábamos en Ginebra, en Suiza, en el Museo del Tiempo, which we spent several hours in.
a donde pasamos muchas horas. after which it was totally 100% clear Y después de esto nos quedó completamente claro that the museum was not properly named. que el nombre del museo no estaba propiamente correcto. They had to rename the museum Tenían que renombrarlo como Museo as the Museum of Mechanized Time, del Tiempo Mecanizado. because we were living on the cycles of the 1320 timing frequency. Y como estábamos viviendo en la frecuencia del temporal del 1320, We had a standard of measure, as it were, teníamos un estándar de medida to take a overview look para tomar un punto de vista superior at the Museum of Time and understand en el Museo del Tiempo y comprender that the whole of the modern world was operating on an artificial timing frequency. que la totalidad del mundo moderno está operando con una frecuencia artificial. And although we had not articulated to ourselves until that point Y todavía no habíamos articulado hasta aquel punto that we were living 1320, que estábamos viviendo con el 1320. we knew at that point that we were. Y fue exactamente en aquel punto que lo We sabemos, articulated that point, que articulamos este punto. and that was the beginning of the discovery of the law of time. Y este fue el principio del descubrimiento de la ley del tiempo. Because we saw that we were on the 1320, Porque vemos que estamos en el 1320 we were able to identify the artificial timing frequency y podemos identificar la frecuencia artificial as the 1260, como 1260 a regular 12-month calendar en un calendario irregular de 12 meses and 60-minute hour. en una hora de 60 minutos. And that the combination of these two timing factors, La combinación de estos dos factores de tiempo, which no one had ever looked at before, que nunca había sido considerada para nadie, por nadie, was the entire basis of the modern civilization. era la base de la civilización moderna. That from which completely in the 13th Baktun El completamiento del Baktun 13 was completely captured by the 1260 timing frequency. fue completamente capturado de la frecuencia 1260. And for this reason, the modern world has developed as it has developed. Y esta es la razón por la cual el mundo moderno se ha desarrollado así como se ha desarrollado. That we say there are many ways of looking at the problem, Hay muchas maneras de mirar el problema, but one of the most common ways is to say the modern human is alienated from nature. pero la manera más sencilla es decir que el hombre moderno está alienado de la naturaleza. And that the alienation occurs by completely surrounding himself in machines. Y la alienación sucede cuando uno se pone todas máquinas alrededor de uno mismo. That we have a complete dependence on the machine technology. Y tenemos una dependencia completa de la tecnología de las máquinas. That the high point of this civilization is to endow every human with their own machine. Y el punto máximo de la civilización es dotar cada uno de sus máquinas. And we call these machines Datsun or Toyota or Chrysler or Mercedes. Y le damos estos nombres a la máquina de Mercedes, de Toyota y además. And with their machine, each human can go to a building Y con estas máquinas cada quien puede ir a un palacio that has machines in it, que tiene también máquinas en él. and that the human can work at these machines, Los humanos pueden ir a estas máquinas, whether it is the assembly plant machine que sean máquinas por el asemblaje or a computer machine, o con una computadora. and that you driving his or her machine
to the other machine, manejando su propia máquina a otra máquina, that the human can spend 8 hours at another machine, así que un ser humano pueda pasarse 8 más horas con otra máquina and then come back to his machine para poder volver a su máquina, and drive his machine back home, manejar su máquina a su casa and turn on the television. y para prender la televisión. And this is the modern life. Esta es la vida moderna. This is an anthropological view Esa es una vista antropológica. that and everybody seems to be trapped in this. Y cada quien parece estar atrapado en esto. And the reason why the human goes in his machine to go to the machine to come back to the machine Y la razón por la cual un humano se pone en su máquina para ir a la máquina y volver a la máquina is so that the human can receive an artificial credit called money es que los humanos mismos pueden recibir un crédito artificial que se llama moneda to pay for his machine para pagar su máquina or other machines o otras máquinas. or other ways of finding diversions to get away from the machine. O trobar los medios para salir de las máquinas. So this is the description of the modern life. Esta es una descripción de la vida moderna. It is glamorized by names like globalization, Se dice que esta es la globalización and that as comfortable as many machines seem to make us, y por cuanto las máquinas parecen hacer nuestra vida más cómoda, that the machines actually diminish our telepathy, our intuition, and our senses. en realidad lo que la máquina hace es disminuir nuestra telepatía, nuestra intuición y la fuerza de nuestros sensos. As we have Sentidos. said very often, every time you look at your watch to see what time it is, Cada vez que ustedes miran el reloj para saber qué hora es, and living in the modern world, it is impossible not to. y si viven en un mundo moderno es imposible que no lo hagan, Nonetheless, every time you do that, cada vez que lo hacen, you are choosing to go to the machine rather than to your intuition. en realidad están escogiendo ir a la máquina más bien que a su intuición. So we see that what is some people refer to as the planetary crisis Y lo que algunos llaman la crisis planetaria is completely due to what we call a whole system effect of an error in time. está originada en lo que llamamos los efectos de un error en el tiempo. And that this whole system error in time, Todo este sistema es un error en el tiempo. that this error is what is causing the destruction Y of es- the biosphere Y es lo que está causando la destrucción de la biosfera and causing the humans to accelerate more and more. y también la aceleración continua de los humanos. So we have machines called computers with gigabytes Así que tenemos computadoras con lo que llamamos gigabyte, that can do millions of computations que pueden hacer millones de computaciones in 1 second. en un segundo. That's acceleration. Esta es la aceleración. So from actually in the whole 13th Baktun, what we see is that the human is running faster and faster, Así que vemos que lo que pasa en los 13 Baktunes es que los humanos van siempre más rápido. that why is the human running faster? ¿Y por qué va más rápido el humano? Because the machines don't last long, Porque las máquinas no duran mucho and one must always be making a better machine. y siempre hay que hacer máquinas mejores. A better machine always goes faster. Y una máquina mejor siempre va más rápida. As the machine goes faster, Y como la máquina va más rápida, the importance of money increases. y la importancia del dinero crece. 15 years ago in the United States, Hace 15 años en los Estados Unidos there appeared a magazine called Money. salió esta revista que se llama Dinero. When I saw this magazine, I thought,
why would anyone have a magazine about money? I mean, psychology today is okay, but money? Yo cuando lo vi me pregunté por qué una persona quiere una revista que se llama Dinero. Estaría bien psicología hoy, pero dinero. So now you can go to the airport newsstand Y ahora si van a la tienda de revistas del aeropuerto, and find at least 6 or 7 magazines about money. allá van a encontrar 6 o 7 revistas sobre dinero. This is because the 1260 philosophy is time is money. Esto es porque la filosofía del 1260 es que el tiempo es dinero. You sell your time to get money. Y ustedes venden su tiempo para recibir dinero. And all the machines are part of a speculation on the stock market. Y todas las máquinas participan de esta especulación de la bolsa de valores To create more money. para crear más dinero. So this is very boring. Esto es muy Aburrido. aburrido, But I will say that it creates a situation which, from the point of view of the law of time, is called Judgment Day. y crea una situación que desde el punto de vista de la ley del tiempo nombramos el día del juicio. The Judgment Day is brought about when the deviation of the human species from the natural order El día del juicio llega cuando la deviación de la especie humana del orden natural is so great es tan grande that the human beings don't even realize it. que los seres humanos ni pueden tomar cuenta de esto. And for this, they cannot see the karmic consequences of their actions. Y por esto no pueden ver las consecuencias kármicas de sus acciones. Despite the fact that everyone says the rainforest is disappearing, No obstante se diga que la foresta pluvial está desapareciendo, no one is willing to stop who is destroying the rainforest. nadie quiere parar los que están destruyendo la foresta pluvial. I know that there are certain people who are willing to give their life to do that, Yo sé que hay gente que quiere dar su propia vida para parar estos, but the collective will of humanity is impotent pero la voluntad colectiva de la humanidad es impotente because it has completely encapsulated itself porque ha encapsulado sí mismo totalmente in artificial time. en el tiempo artificial. All prophecy has to do with time. Toda la profecía tiene que ver con el tiempo. And so the Judgment Day prophecy Así que la profecía del día del juicio is the prophecy that has to do with the deviation of the humans from natural time. es la profecía que tiene que ver con la desviación del ser humano del tiempo natural. Also, the point of Judgment Day, which the Maya knew about because they counted Baktuns by 144,000 days, Además, los mayas ya sabían del día del juicio porque contaron el Baktun en términos de 144,000 días. that was precisely the point when they knew would emerge the law of time. Y esto significa que ellos sabían precisamente cuál era el punto en el cual iba a emergir la ley del tiempo. And that the law of time has one practical application. Y la ley del tiempo tiene una aplicación práctica, The 13-moon calendar. el calendario de las 13 lunas. Just in case you wondered if I was going to get back to that point. En el caso que ustedes se piden por qué estamos volviendo a este punto, So here we are. This is our theme. estamos aquí porque esto es nuestro tema. So there is much more to a calendar Esto than es you might mucho- have thought. Esto es mucho más que un calendario. Thank you. So I will return to the theme I began with in terms of our personal discipline and our compassion. Vamos a hablar un poquito más de disciplina y de compasión. I feel that everyone should take good rest here at the Earth Wizard Seminary. Yo creo que cada quien tiene que relajarse aquí en el Seminario de los Magos de la Tierra, That we all have the opportunity here así que todos podemos tener la oportunidad aquí to contemplate all of
our being that has been so affected through our life by the 1260. de contemplar nuestro mismo ser que han sido así afectados por la 1260 And to deeply contemplate y contemplar profundamente, with profound self-love con profundo amor del sí mismo, how we begin to change ourselves cómo empezamos a cambiar nuestro mismo ser into the seeds of the new time. en semillas del nuevo tiempo. I also wish to point out this text, Y también quiero llamar su atención sobre este texto, the 13 Moons in Motion, las 13 lunas en movimiento, because it has much of the material that we have been discussing. porque contiene mucho del material que hemos discutido. And also today in your discussion groups, Y también a hoy en sus grupos de discusiones it would be important to ask questions about what you did not understand today. sería importante poner preguntas alrededor de las cosas que ustedes no entendieron hoy. Because yesterday, remember, we talked about ourselves being in this galactic kindergarten? Sí, recuerdan que ayer hablamos de nosotros como que estamos en un jardín infantil galáctico. So finally here we have the opportunity to become like children again. Así que aquí tenemos la oportunidad de volvernos niños otra vez. Because only as children may we enter the kingdom of heaven. Porque solo como niños podemos entrar otra vez al reino de los cielos. So let us open ourselves to the new time. Así que abrímonos nosotros al reino del nuevo tiempo. Gracias. Thank you.